Somos la Iglesia Bautista Betania de Cali. Existimos para glorificar a Dios, conociéndolo y dándolo a conocer, porque esta es su voluntad. Te invitamos a este tiempo especial con la palabra de Dios. Necesitas aceptar la realidad del fracaso. En nuestra sociedad, el fracaso es visto como un pecado imperdonable. ¿Sabes por qué? Porque idealizamos el éxito. Pero esa presión crea mayor estrés en las personas y a veces las lleva más rápido a fracasar, y no solo a fracasar, sino a vivir una vida de frustración a causa de esas situaciones. El miedo a fracasar o a fallar tiene diferentes facetas. Puede volvernos a nosotros indecisos, adictos al trabajo, perfeccionistas, inseguros y tantas otras cosas. Ya que tenemos miedo a fracasar, entonces evitamos todo tipo de riesgo, nos bloqueamos y preferimos no hacer nada con tal de no caer en ese fracaso. La gracia de Dios está por encima de eso. Dios entiende que nosotros podemos fracasar y por pura gracia nos permite avanzar, aún en medio de fracasos, aún en medio de pérdidas, aún en medio de errores, aún en medio de situaciones complicadas. Para muchos de nosotros a veces el miedo al fracaso tiene un poder muy fuerte sobre nuestros corazones y nuestras vidas. Inclusive algunas de las personas más brillantes del mundo son afectadas por el miedo al fracaso. Es por eso que yo te animo a que analices este mensaje sencillo y simple. Todos cometemos errores. No es solo un problema tuyo, es un problema de todos. El ser humano fracasa, el ser humano falla, pero aún así la gracia de Dios está sobre él. Aún así no pierdes la gracia por haber fracasado o por haberte equivocado o por tener alguna dificultad. Eclesiastés capítulo 7 versículo 20 dice lo siguiente: no hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. No solamente cometiste errores en el pasado, sino que también los vas a cometer en el futuro por tu naturaleza humana. Te lo garantizo. Inclusive puedes no correr ningún riesgo y aún así vas a tener errores y vas a cometer problemas. Por eso la gracia de Dios es tan importante entenderla, tan importante disfrutarla, porque es como el antídoto a esa situación de fracaso. Es sentir que a pesar de mí, Dios me ama, Dios me derrama su gracia y yo puedo seguir avanzando, consciente de que no se trata de lo que yo puedo hacer, sino de lo que la gracia de Dios en mí pueda operar y pueda salir adelante. Como pastor escucho a muchas personas preguntarme regularmente: ¿qué pasa si llego a fracasar? Por ejemplo, en la vida cristiana, o en un ministerio, o en una situación familiar. ¿Qué pasa si llego a fracasar? Entonces la pregunta es: ¿qué significa eso de que si llego a? Es que vas a fracasar. En algunos momentos vas a fracasar. En algunas cosas vas a fracasar. De 10 intentos no vas a pasar los 10. Seguramente vas a pasar algunos. Otros van a fallar y vas a experimentar ese sentimiento doloroso de no haber dado en el blanco, de no haber logrado la meta o simplemente de haber fallado. Hemos fracasado muchísimas veces en nuestra vida. Yo también, a mí también me ha pasado, a todo el mundo le ha pasado. Y no solo eso que nos ha pasado, sino que nos va a seguir pasando por nuestra naturaleza humana. Pero ¿sabes qué es lo más lindo? Dios nos entiende. Dios sabe que eso va a pasar y por eso nos llena de su gracia, para que nosotros no nos quedemos en el fracaso, para que nosotros no nos quedemos en esa situación, sino que podamos avanzar. ¿Sabes? Aún las superestrellas fallan. Los grandes actores en algún momento han fallado en algún libreto. Los grandes deportistas alguna vez han fallado en alguno de sus logros. Los grandes delanteros del fútbol han errado penaltis, han botado goles que era más fácil hacerlos que botarlos y los botaron. Grandes basquetbolistas han tirado una cesta fácil de hacer y no la hicieron. Todo el mundo tiene esa opción de fracasar y nosotros necesitamos superar el miedo al fracaso y aceptar esa realidad, y es que no somos perfectos. Lo que nos sostiene, lo que nos balancea y lo que nos equilibra es la gracia de Dios. Esa gracia maravillosa de Dios es la que hace de nosotros seres humanos especiales. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12 versículo 15 dice: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir
la gracia de Dios. Todos necesitamos la gracia de Dios. El que está empezando en la vida cristiana, el que todavía no es cristiano y el que lleva muchos años en la experiencia cristiana, todos necesitamos la gracia de Dios. Solamente cuando dejemos ir el miedo a fracasar y entendamos que la gracia de Dios está reinando sobre nuestras vidas, entonces ese miedo nos soltará. Dios nos agarrará mucho más fuerte de su mano y nos llevará a aceptar y a caminar todos los días solamente por su gracia. El desafío que te hago en este día es: aprende a caminar solo por la gracia de Dios. No por tus habilidades, mucho menos por tus perfecciones, porque no las tienes y en algún momento vas a fallar. Pero en todo, la gracia de Dios va a ser efectiva en tu vida. Que Dios te bendiga y que puedas tener hoy un excelente día.